Buenos días, vamos a empezar la clase de hoy día. Vamos a compartir pantalla. Bien, ayer habíamos visto el diseño de un compensador en atraso para esa situación. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, solamente como un repaso, todo lo hemos hecho analíticamente, que quede claro. No hemos utilizado diagrama de Bode. Entonces, ahí hemos seguido el procedimiento que está dado. Hemos hallado el K, hemos multiplicado por 5, hemos hallado su margen de fase, margen de ganancia, pero todo analíticamente, ¿no? Entonces hemos hallado acá margen de ganancia, 0,6 en decibelios es esto, margen de fase, para lo cual igualamos la magnitud a 1, de ahí hallamos y entonces estos dos valores a mí me decían que, o me dicen que mi sistema es inestable, ¿no? Habíamos visto el día de ayer, entonces el margen de fase requerido ya era de frente 40 más 12, en este caso, ¿no? O también les había dicho, es lo mismo esto, por favor. ¿Dónde está? Menos 180, o sea, este es algo similar también. ¿Dónde está? Acá. Menos 180 más 52. Eso es lo que me está queriendo decir. Más 52, eso me da a mí, ¿cuánto? Menos 128, ¿no? Eso generalmente es para la parte de si yo hubiese dibujado el diagrama de Bode, ¿no? Entonces, de 0, de 20, 40, etcétera, etcétera. En decibelios. Entonces, acá habíamos, a ver, acá Bode, por si acaso son dos gráficas. A ver, bueno, o sea, graficamos esto, ¿no? Digamos, lo que se grafica son estas dos cosas. Magnitud versus, y a mí me está dando acá, a ver, vamos a decir, este es el 0 por si acaso, y acá la referencia siempre es menos 180, ¿no? Menos 180, esa es la referencia. Entonces, a mí me está diciendo que el margen de fase está por debajo, con lo que hemos hallado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me quiere decir? O sea, si yo tenía, vamos a decir, a ver, vamos a decir que esto esté aproximadamente, entonces, lo que tendríamos hacia abajo era que por acá iba, más o menos, vamos a decir que esto sea la gráfica de magnitud. Entonces está hacia abajo, creo que hemos hallado acá, menos 13, menos 4,46. Y para arriba, eso no se puede hacer bien el gráfico, pero si este es 0, entonces está para arriba el menos 4,43, está para arriba. Y acá está para abajo, ¿no? Entendamos. Entonces, ¿qué me quiere decir este menos 128?
Yo acá tengo menos 90, no por decir, menos 150, etcétera, etcétera. Entonces lo que me quiere decir acá es, yo acá puedo hallar 128, ¿no es cierto? O sea, lo que me está diciendo es que tengo que agarrar menos 128. Menos acá 90, a ver, creo que he distribuido mal, 90, 180, 90 más 60 sería 60. Ah, no, este está mal, pues. En este caso, más o menos sería así, menos 90 a 180. Esto no sería menos 150, sino, o sea, para que sea el, como ya les dije en Bode, el eje del tanto de magnitud como de argumento o fase es lineal. Entonces acá no estaría bien. Estoy diciendo menos 90, entonces menos 180. Acá sería menos 120 más o menos. 120, 60, 60, ¿no? Ah, no, 30 nomás sería, 30. 120. A ver si 10 cuadrículas, ¿cuál sería? A ver, vamos a ver. Menos 90, 180 son 90. Acá sería 135, ¿no? 45, 45. 135 sería esto. Estoy mal acá. Eh, ya. Entonces, ¿qué cosa me quiere decir ese menos 100? Entonces, acá yo voy a tener toda la escala, ¿no? Entonces, lo que voy a tratar es acá de buscar este menos 128. Es- ¿Dónde está? Esto. Entonces, ¿qué me está queriendo decir con eso? Que mi margen de fase debe ser, mira, si a mí me están diciendo que acá es 128, entonces para que para que esto sea margen de fase más o menos acá, esto debo de bajar acá. Eso es lo que me está indicando acá. O sea, si yo hiciera con diagrama de Bode, pero como todo lo estoy haciendo analíticamente, el margen de fase analíticamente es así. 40 es lo que me piden y este es lo que tengo que añadirle. 52 grados. Y ese debe ser mi margen de fase. Y el margen de fase es esto, ¿no? 180 menos el argumento igual a 52. De ahí saco la frecuencia de cruce. ¿Ve? Eso que quede claro así. O bien, si yo tuviera gráficamente acá, encontraría este omega sub c acá. Vamos a decir que esto iba así. Entonces, esto era el omega c gráficamente, ¿no? Entonces, mucho más fácil es hacerlo gráficamente. Por eso decía, en cambio acá hay que darnos cuenta qué estamos haciendo, ¿no? Esa es la frecuencia de cruce. Pero acá algo me dice, ya, ya estamos acá, hemos hallado el omega sub c. O sea, la frecuencia de cruce de ganancia hemos hallado. Se debe elegir, dice, a una década. Y ese el valor del cero. Eso es lo que hacemos acá, ¿no? Entonces hemos hallado el omega sub c, que es esto. Entre una década es dividir entre 10 esto. Este es entre 10. Ese es elegir a una década. Por eso se escoge 0,0464. Sería el valor del cero, ¿no? Ya está acá. Ahora necesitamos hallar esta ganancia. Esta. Que tengo que bajar para que
¿no es cierto? No, en este caso sería esto, ¿no? En esta frecuencia tengo que hallar, por eso estoy utilizando omega sub c, y esta es la ganancia, ¿eh? Entonces, en este caso esto sería a 128, acá me da el omega sub c, entonces acá tendría que subir acá, estoy haciendo mal esto. Esto sería para mí, tendría que bajar esos 19 y tantos, ¿no? Para que esto sea margen de fase, pues. Entonces, eso es lo que me está diciendo. Entonces, entonces yo tengo que bajar hasta acá para que esto sea margen de fase. Esto. Entonces, por eso es que necesito hallar esta ganancia a esta frecuencia. Ya está. O sea, tengo que bajar 19. De ahí hallo el valor de beta con esta relación, porque voy a bajar menos 20 logaritmos de beta es igual a esto, ¿no? De ahí hallo beta. Beta es 9,71. Inclusive ayer les dije que esto generalmente es un número entero. Podría hallar 10, pero puedo trabajar con ese valor, no hay ningún problema. En este caso estamos trabajando con eso. Como yo ya tengo 1 sobre t, que es el 0, ¿no? Y 1 sobre beta t, que es el polo, como ya tengo el valor de beta, ya tengo el valor del polo, ¿no? Porque tengo esto. Lo divido entre beta, ya pues me da el valor de polo, ¿no? Este es el polo. Ya está. Me dio el valor del polo. Ahora finalmente el caso C con el K hallado inicialmente entre el valor del beta me da esto. Y esto era la función de transferencia del compensador en atraso de fase. Hallado analíticamente fácil, ¿ve? Ahora acá hemos ya verificado con MATLAB, ¿no? Y me ha dado un margen de fase 47 y margen de ganancia 14. ¿Y qué me decía mi especificación? Mayor 47, cumplimos. 14, cumplimos. Ahora hay que verificar esto. Finalmente, hay que verificar todos los parámetros que a mí me están pidiendo. Entonces creo que eso no, les dije que no se había hecho, pero ya habíamos hallado. Entonces esto es fácil, pues, ¿no? El caso B va a ser el límite de multiplicado. Ese se va a ir 2, 2, ¿no es cierto? Cuando S tiende a 0, por si acaso. Entonces, esta es KB, es S por todo esto. Entonces, ese S con ese S se van a ir, ¿no? Entonces va a quedar 2, 2, 1, 0, 5, 15. Entonces va a quedar esto por esto, por esto. Y me da un poquito más de 5, ¿no? 5 fracciones. Entonces estamos cumpliendo con todas las especificaciones que a mí me han pedido, por si acaso. El caso B también es 5 y punto, ¿no? 5 y ya eso lo calculan ustedes, ¿no? 5 puntos, no sé cuánto será. ¿Ya? Entonces, todos los compensadores en atraso de fase se diseñan de esa manera. Entonces vamos a ver un ejercicio más. Acá. Cadena abierta es enlazo abierto, o sea, me están dando la función de transferencia en enlazo abierto, ¿no? Esto creo que es sacado de un texto que no es el Ogata, pero también tiene su situación o manera. Las especificaciones. Acá le está a la función escalón, le está llamando salto. O sea, lo he transcrito tal como dice en el texto, ¿no? Dice, tengo un error, un régimen ante una entrada de salto, o sea, es una función escalón, otros le dicen paso, etcétera, etcétera. Es lo mismo, por si acaso. ¿Ya?
Entrada salto, dice. Es la función paso, 5%. Un sobrepico no superior allá al sobreimpulso, le está diciendo esto también al MP, por si acaso. No superior, sea menor o igual, tiene que ser 5%, teniendo en cuenta la realimentación unitaria. Entonces, este es un sistema tipo 0, porque acá S es elevado al 0, ¿no? El exponente del polo de multiplicidad te indica el tipo de sistema. Bueno, este es un sistema de tercer orden. Entonces, acá lo que vamos a tratar es de ver si podemos reducir a uno de segundo orden, ¿no? Entonces se supone realimentación unitaria también es eso, por favor, es esta forma, ¿no? Acá va a estar el G. Ajá, realimentación unitaria, ¿no? Acá más, acá el menos. Ya, eso es lo que me está queriendo decir, realimentación unitaria, ¿no? Ya. Entonces, si yo le llamo a esta salida C, a la entrada R o de referencia, como normalmente lo dice Ogata, entonces C sobre R, yo tengo que hallar C sobre R para encontrar todo esto, por si acaso. Esto es lo que han hecho en el curso anterior en control automático 1, ¿no? Entonces, hallo primero C sobre R y luego, ¿no? Por eso, acá ustedes, por si acaso, hallen C sobre R con esta condicionante. Y luego, ¿no? Trabajen con, no sé exactamente, pero lo cierto es que me dan un par de polos. O sea, lo que me está diciendo que me da un par de polos es la función de transferencia lazo cerrado. C sobre R. Entonces me van a dar esto par de polos, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que yo hago para si se puede o no se puede reducir? Ahora, yo puedo reducir de repente, o sea, eliminar este cero. Lo único que tengo que dividir es 7,5 entre 1. Y la condición mínima, el peor de los casos, era 5. Entonces me da aproximadamente 7,5. Entonces, esto lo puedo eliminar. Pero ya eso en el lazo cerrado, por si acaso, ¿no? ¿Ya? Y luego, el otro polo real 7 entre 7 también me da 7, también lo puedo eliminar. Entonces finalmente, mire, ve, se está reduciendo ese sistema de orden superior a uno de segundo orden. ¿Ve? ¿Y qué es esto? O sea, me queda este par de polos complejos conjugados, ¿no? Y en el numerador hay que dividir hay que dividir, por si acaso, eso los recuerdo, hay que dividir entre este valor que estoy eliminando y hay que multiplicar por el cero que estoy eliminando. Entonces finalmente me da esto. Nuestro sistema, por eso dice, el tipo de controlador solo lleva una buena, por eso dice esto que está en el recuadro. Este solo lleva, dice, a una buena si el sistema se aproxima a uno de segundo. Estamos viendo que sí podemos aproximar a uno de segundo orden, ¿no? Distan mucho del polo y esta pueden despreciarse. Por eso despreciamos este valor y posiblemente este valor reales, ¿no? Me quedo con el polo complejo conjugado dominante. Para eso me sirve esta primera parte, por si acaso. Entonces, a ver, si la entrada es un salto, un paso, como se llame,
yo ya tengo que estar pensando en K sub P, por si acaso. Si es una rampa, en KB, ¿no es cierto? Si es una parábola, en K sub A. Entonces, como la entrada es una función escalón, salto o paso, ya tengo que estar pensando en K sub P. Y eso es lo que hace acá, ¿ve? Haya el K sub P. Y ya les dije tipo 0 porque es S a la 0. Este exponente, por eso se le llama tipo 0, por si acaso. Por eso hablo de tipo 0. Y su error de posición, o sea, el coeficiente de error de posición es K sub P, se halla con esta definición que ustedes posiblemente lo han definido en el curso anterior. ¿Ya? K sub P es límite de G sub S cuando S tiende a 0. Entonces, hay que nomás, cuando S es igual a 0, voy a tener 2 por 7, 5, entre 7, entre 1, 3, entre 0, 8, y eso me da posiblemente 2, 0, 6, ¿no? El K sub P. Y ahora no hay que olvidar el error en estado estacionario. Cuando tengo una entrada salto o escalón, se supone que es unitario, aunque yo puedo tener escalón distinto del unitario, por si acaso. El error en estado estacionario va a estar dado por este valor, ¿no? 1 más KP, ¿no es cierto? Entonces se supone que 1 sobre 1 más 206 me da esto, 0,327, ¿no? O sea, este KP lo estoy reemplazando acá y me da esto. Ya está. Como puede apreciarse, dice el error, es mucho mayor que el que nos piden en las especificaciones. Entonces, lo que nos están pidiendo en las especificaciones es 5%. Y estamos viendo en este resultado que es 32 puntos y estamos lejos, ¿no? Tenemos que bajar casi el 27%, ¿no es cierto? Ahora, a mí me están pidiendo 5%. Estoy utilizando esta misma relación. Entonces, acá voy a hallar un K'P cuando es 5%. Y ese K'P es 19. Es 19, ¿no es cierto? Esto implica que la ganancia, teniendo en cuenta la mejora del error, debe ser, o sea, acá también se está saliendo un poquito del recetario o de esta parte, ¿no? Un poquito se está saliendo. O sea, solamente se está saliendo un poquito para determinar esta acá. Esa es la diferencia, por favor, ¿ya? Entonces acá estábamos, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo está hallando ese K? Lo está hallando cuando el K'P sea 19 entre el K sub P del sistema original, que es este. Este es del sistema original, por si acaso, ¿no? Ya está. Entonces, esto implica, dice que el ganancia, teniendo en cuenta la mejora del error, debe ser esto, 9.221, ¿ya? Ahora, construimos el polinomial que se aproxima a nuestro sistema despreciando el polo no dominante. O sea, si yo multiplico esto por esto, se supone que me va a dar esto, ¿no? O sea, los par de polos complejos conjugados dominantes, o sea, si usted multiplica esto por esto, le va a dar esto, ¿no? Entonces, si usted iguala eso a... Este sería el denominador de un sistema de... Esa es la forma
típica de un sistema de segundo orden, ¿ve? Por eso lo está igualando. Esta es la forma típica de la función de transferencia de un sistema de segundo orden. Entonces, de ahí, por, solamente por comparación, hallamos todo. Entonces, omega sub n va a ser igual a esto. Y b omega n va a ser igual a esto, etcétera, etcétera, ¿no? Y 2 rho omega n va a ser igual a esto. De ahí hallamos todos los valores, ¿no es cierto? Como se puede aproximar a ese sistema de tercer orden a uno de segunda, podemos decir que estos son aproximadamente los valores originales del sistema original, ¿no? Su omega sub n, su factor de amortiguamiento, su sobreimpulso, etcétera, etcétera. Nosotros deseamos un sobreimpulso del 5%. Eso es lo que me piden acá. Este, un sobrepico. Un sobrepico o sobreimpulso, que es lo mismo también, por si acaso. Entonces, un 5% me indica que eso debe ser cuando el factor de amortiguamiento es 0,69. Este con la especificación, ¿no? Por si acaso. Ya está. Entonces, como el factor de amortiguamiento es 0,69, tengo que hallar el margen de fase, porque acá no me da margen de fase, sino me está dando... Ah, no, me está dando esto. No voy a confundir. Este es el orden estado estacionario. Entonces tengo que hallar el margen de fase, ¿ve? Entonces acá tengo que reemplazar 0,69. Le voy a añadir, porque esto puede ser de 5 a 12. Le estoy añadiendo 10 en este caso. Entonces, aproximadamente 75, ¿ya? Entonces, con el sobreimpulso, sobrepico, hallo su margen de fase. O sea, indirectamente, al darme el sobreimpulso, sobrepico, me está diciendo que tiene que tener un margen de fase tanto, ¿no? Entonces, su margen de fase va a ser 75. Ya está. Ahora, en este caso, dice, vamos a utilizar el diagrama de Bode. Ahora ustedes lo hacen, pueden hacerlo analíticamente también, ¿ya? Pero en este caso vamos a hacer con el diagrama de Bode, o sea, para complementar. Entonces, ¿qué hacemos? Como ya hemos hallado un K sub C, o sea, ya les dije que este K sub C, en este caso, reemplaza esto que me dicen acá. Entonces, como ya hemos hallado el K sub C, lo reemplazamos por acá y multiplicamos por la función de transferencia que a mí me daba. Y tengo, ese va a ser mi G sub 1 en este caso. Esa es la única diferencia para este caso, por este caso. Ya estamos. ¿Dónde estamos? Acá. Ya estamos. Acá, ¿no? Por eso dice, obtenemos el del sistema 5 multiplicando por la ganancia caso. Si buscamos en dicho diagrama el valor de la frecuencia. Bueno, eso ya, primero hay que trazar el diagrama de Bode. Entonces, ¿cuánto era el...? O sea, hay que multiplicar por 9.221 todo esto. Y eso va a ser mi G sub 1. Mi G sub 1 va a ser multiplicar 10, no, 9 punto, ¿no? Eso es 9 punto, no sé, por esto. Entonces, puedo hallar el... Entonces, con esto yo estoy utilizando MATLAB acá para hallar margen de fase, margen de ganancia de mi sistema original, ¿ya? Entonces, multiplicando, ya les dije, por 9 punto, ¿cuánto es? Por 9.221. O sea, a todo esto hay que multiplicar por 9.221 y ese es el G sub 1 y hay que trazar su
diagrama de bode para encontrar margen de fase y margen de ganancia, ¿ya? Entonces, por eso, esto hay que multiplicar por 9.2, 2, etcétera. Y ese es eje 1. Entonces, tenemos que trazar el diagrama de bode de esto. Entonces, yo en este caso he utilizado MATLAB. Se supone que es el numerador, el denominador. Me va a trazar el diagrama de bode con sus cuadrículas. Me va a dar margen de ganancia, margen de fase, frecuencia de cruce de ganancia, frecuencia de cruce de fase, ¿no? Ya está. Bueno, esto sería entonces el diagrama, aunque es un diagrama real, no es un diagrama asintótico. Obvio que puedo trazar también diagrama de bode asintótico. De todo esto no hay ningún problema, ¿no? De todo esto puedo trazar, ¿no? Es fácil, pues este es un cero, polos, y son todos sistemas de primer orden. Cuando es primer orden es fácil. Lo puedo hallar, pero acá me estoy ayudando por si acaso con MATLAB para graficar. Entonces, este es el diagrama de magnitud y este es el diagrama de fase o ángulo. Ya. Entonces, miren, según esto, una vez trazado, ¿qué tengo que verificar? Margen de fase y margen de ganancia, ¿no? Ya está. Entonces, a ver, veamos qué dice en la diapositiva. El siguiente todavía es acá. Ya. Entonces, este es el diagrama. Entonces, estoy viendo que cuando... Y encima esto no cruza, ¿no? O sea, esto no va a cruzar menos 180, entonces el margen de ganancia es infinito. Entonces acá, su cruce a 0 decibelios, ¿para qué me sirve? Que esto sería su margen de fase sería esto. ¿Cuánto sería acá? Por ejemplo, dice menos 154 a 180. Eso sería su margen de fase. ¿Ya? ¿Ve? Y margen de ganancia sería infinito, porque no va a cruzar menos 180. Entonces, esto sería su margen de fase. Sería prácticamente 180 menos 54, ¿no? O sea, 26. A ver qué dice acá en los... Ya. Entonces, a mí no me interesa. Entonces, de todas maneras, esto no me interesa. A mí lo que me está diciendo es acá, ¿cuánto tiene que ser el margen de fase? 75. Esto es lo que tengo que tener en cuenta. Ya. Entonces, una vez trazado el diagrama de bode, entonces acá es como si a mí me dijeran menos 180 más 75, ¿no? Acá, en este, menos 180 más 75, menos 105. Entonces, por eso acá aparece en menos 105, ¿ve? Entonces, este margen de fase sería 75. Y ahí ya encuentro esta frecuencia. Y esta frecuencia, omega c, es 1,32. ¿Ve? Simple, ¿ve? O sea, eso es lo que me quiere decir. Menos 180 más 75 menos 105. Entonces, esto debe ser mi margen de fase. Acá el margen de fase es 75. Y eso se va a dar a 1,32. Y estoy viendo que tengo que bajar acá. Entonces tengo que leer nomás acá. Y tengo que bajar, dice 16,8 decibelios. ¿Ve? Tengo que bajar. Esta curva debe bajar hasta por acá para que esto sea margen de fase. Ese concepto nomás estoy manejando. Para que este margen de fase sea igual a 75, ¿no?
primero hallo el omega sub c, ¿no? Eso están viendo lo que estoy haciendo. Y el omega sub c es 1,32. Entonces, ahí, por eso me dice acá, está el método. Ya hemos visto. Estamos hallando el omega sub c. Y determinando el omega sub c, ¿no? O sea, acá estoy hallando el omega sub c, pero para evitar, dice, debo elegir a una década de esa frecuencia que estoy hallando. Ya, eso es lo que me dice. Entonces, como yo ya hallé que el omega sub c, entonces ya está determinado el valor del cero. Es a una década de este valor, o sea, a 0,132. ¿Eh? Ya está. Ya tengo el valor del cero. ¿Y de dónde voy a hallar el valor de beta? Bajando este 16,8. De ahí hallo el valor de beta, ¿no? Ah, se fue al último. A ver, vamos a ver. ¿Dónde estábamos? Acá. Ya. Entonces, esto era el margen de fase, ya habíamos visto. Tenemos que bajar esto hasta acá. Tenemos que, lo que nos faltaba es hallar el valor de beta. Entonces, es igual a esto. Menos 20, logaritmo de beta, menos 16,8. De ahí dice que beta es 7. Y divido esto entre 7 y esto me da el polo, ¿no? Ya tengo el 0, tengo el polo y el K sub C. Allá, acá sí hay un poquito. Ahora vamos a ver por qué. Para hallar el K sub C, sí, con este método, miren, hay que tener mucho cuidado. Dice, para reajustar la ganancia del compensador y la ganancia del sistema no se vea afectada, para ello, dice, dividimos el polo entre el valor del 0 y lo multiplicamos por la ganancia obtenida, o sea, el K sub C que hemos hallado, ¿no? Acá. Y me da 1,3132. Entonces, finalmente, a ver, vamos a ver qué hubiera pasado si no hacíamos esta corrección. En cambio, para el compensador en adelanto, o sea, con el mismo método no hacemos ningún cambio. Entonces, esto sería la función de transferencia del compensador en atraso de fase. Ahora, creo que acá sea allá. Me está sirviendo esto para verificar su caso P. ¿Eh? Entonces el caso P va a ser, este es de la parte de la planta, este del compensador, me da 19. Ahora, ¿qué hubiese pasado si nosotros no corrigíamos? A ver, ¿qué hubiese pasado? Me hubiese dado, a ver, 9,221 acá. Mi K'P, obviamente, cuanto mayor es mucho mejor. Solamente este es porque en mi caso P, acá creo, o sea, por cumplir con esto. Si no corregíamos eso, por si acaso, no íbamos a cumplir con esto. Acá 9 puntos me iba a dar un K'P mayor que 19. Pero eso es, también puede ser, ¿no? Pero solamente esta corrección estamos haciendo para reajustar la ganancia y lo que me están pidiendo. O sea, mi objetivo era no deben perder de vista esto, que mi K'P debe ser 19. Entonces, si no hacía esa corrección, oh, ya.
Sí, yo les digo, si no hacía esta corrección, obviamente que A ver, ¿qué iba a pasar? Si no hacía no, no iba a pasar nada, solamente no iba a cumplir con que mi K prima P es 19. Pero haciendo esa corrección veo que mi K prima P es aproximadamente 19. Y mi error en estado estacionario también se define con esta relación y es 5%. Pero, ¿qué hubiese pasado, a ver, señores, si no hacía esta corrección? O sea, le ponía 9.221. Creo que era eso, ¿no es cierto? Simple, pues. O mi error iba a ser mucho menor. Con eso estaba también cumpliendo. Solamente con la finalidad de hacer esto, estoy haciendo esta corrección. Que quede claro, ¿ah? Esta corrección se hace con la finalidad de mantener esto que inicialmente, esta es la finalidad. Por eso estoy haciendo la corrección, ¿no? Ahora, si no hago la corrección, estoy viendo mi K prima P va a salir mucho mayor. Y un valor mucho mayor me va a dar un error en estado estacionario menor que 5%. Y eso es lo más deseable, ¿no? Ojo, eso era el objetivo de esto, ya. Y finalmente con esta voy a verificar cuánto de margen de ganancia, margen de fase tiene, ¿no? Margen de ganancia infinito, margen de fase 70. ¿Y cuánto era lo que me pedían a mí acá? Ah, no, con esto nomás, pues. Prácticamente cumplo también, ¿no? Margen de fase es esto. O sea, esta nada más, por si acaso. Es, digamos, 75. Acá a ver con la verificación cuánto estamos obteniendo. 70. Más o menos necesitaba 65. Cuanto mayor sea, mucho mejor. Entonces también estaría cumpliendo, ¿no? Entonces, hemos visto las dos formas, utilizando todo analítico y todo utilizando diagrama de Bode, ¿no? Entonces, con eso culminaríamos por si acaso. Ahora, acá tienen otro ejercicio más. No utilicen este método que hemos hecho, ¿no? Sino utilicen todo el procedimiento acá para elegir el valor de K. ¿Ve? Utilicen todo este procedimiento para hallar el compensador en atraso de fase. Ese es otro ejercicio más ahí. O sea, para este ejercicio, ¿no? Utilicen todo el procedimiento. No utilicen esto. No, no utilicen eso, sino utilizando todo lo que me dice, ¿no? A ver qué función de transferencia, etcétera, que verifiquen, etcétera, igual, ¿no? Bien, vamos a ver qué es lo que sucede finalmente con el controlador proporcional integral, porque sabemos que hace la misma cosa que el compensador en atraso de fase. Si nosotros, o sea, esto es la función de transferencia, tiene una constante, tiempo integral, ¿no es cierto? Y su gráfica sería, a ver, 20 logaritmos de k, individualmente sería una constante, 20 logaritmos de k, por eso aparece eso. Y hasta 1 sobre t sub i, ¿no? Entonces prácticamente el diagrama sería esto.
y la resultante, ¿no? Hasta 1 sobre T sub I. Y esto sería también el argumento de todo esto. Pero generalmente en dominio de la frecuencia se puede diseñar, pero dice que presenta ganancia infinita, o sea que estamos acá a 0, 1, a 0, por eso se va a disparar y por eso dice presenta ganancia infinita, reduce el error en estado estable a la función paso y a la función rampa. Presenta problemas de iniciación de control, requiere de circuitos anti-window. Acá. Entonces, por esa razón, no vamos a diseñar ningún controlador proporcional integral en dominio de la frecuencia, ¿ya? Por si acaso, no vamos a diseñar. Con eso acabaríamos esta parte. Descartar. No guardar. Entonces, vamos a ver ahora. A ver. Vamos a pasarnos de frente a los compensadores en atraso adelanto, o que otros también le denominan red mixta. Mixta porque simultáneamente va a tener una parte del compensador atraso y otra parte del compensador en adelanto. Entonces, la función de transferencia del compensador atraso adelante va a tener esta forma. Entonces, esta es la parte de atraso y esta es la parte de adelanto. ¿Ve? Esta partecita que ustedes ven es el adelanto. Y esta partecita que ven acá es el atraso. Beta mayor que 1. Ahora acá, gamma también dice mayor que 1. Pero nosotros hemos trabajado con alfa en el compensador en adelanto. Y si pones 1 sobre gamma, alfa va a ser menor que 1. ¿No es cierto? Con esta condicionante. Entonces, ojo, este es el diagrama polar, por si acaso. Es el diagrama polar del compensador. Este es el diagrama polar de todo esto, o sea, de la función de transferencia del compensador atraso adelante. Ahora, casi siempre, cuando se habla de un compensador atraso, se hace esta igualdad. Beta igual a gamma. ¿Eh? Entonces, como hacemos beta igual a gamma, entonces nosotros si graficamos polarmente, o sea, en el diagrama polar, el compensador en atraso va a estar comprendido desde acá hasta omega 1. Desde 0 a omega 1. Esta es la parte del compensador en atraso. Y el compensador en adelanto va a ser de omega 1, o sea, por acá, hasta omega infinito. Y teniendo presente la frecuencia omega 1, aunque es la velocidad, pero sabemos que indirectamente es aquella, dice, donde el ángulo de fase es 0. No hay que olvidar eso. ¿Ya?
Este diagrama polar dice con K sub C igual a 1, beta igual a 1. Entonces, este círculo, o sea, de 0 a omega 1, compensador en atrás. De omega 1 a infinito, compensador en adelanto de fase. Ahora, de igual forma, podemos graficar también eso, el bode, ¿no? Entonces, nosotros tenemos acá, para dibujar diagrama de bode, hay que tener todas estas consideraciones. K sub C igual a 1, beta igual a gamma, igual vamos a estar. Solamente en este caso, T2 dice, vamos a hacer 10 veces T1. Eso es con la finalidad de mantener las décadas, nada más. Entonces, como yo tenía acá esto, entonces, acá, o sea, para dibujar el diagrama de Bode, tengo 1 sobre T1, ¿no? O sea, lo pongo en función a T sub 1. Y entonces, miren, acá tengo 001 sobre T1, 001 a T1, 01 a T1, 1 a T1, 10 a T1, 100 a T1, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, tengo esta parte, o sea, vamos a primero, entonces, ya sabemos que el 1 sobre, o sea, en este caso, ¿no? Hasta 1 sobre T1, a ver, vamos a ubicarnos acá. ¿Qué cosa me quiere decir asintóticamente esto? Hasta 1 sobre T1. A ver, vamos a ver. Acá. Miren, ¿eh? ¿Qué cosa me quiere decir eso? Hasta 1 sobre T1. Miren. Acá, acá. Acá está 1 sobre T1 por si acaso. O sea, este señor va a ser 0 en bajas frecuencias. Y a partir de acá se va a ir con una pendiente de más 20 decibelios por década. ¿Estamos de acuerdo? Ya estamos. Ya. Ahora, la parte que está en el denominador me dice que hasta 10t sub 1 es 0, hasta 10t sub 1 es 0, y a partir de este valor en altas frecuencias se va con una pendiente de menos 20. Eso es hasta 10 sobre T1, o sea, por eso el de color azul, hasta acá. O sea, me dice hasta 10t sub 1 es 0, y a partir de acá se va con, por si acaso este es menos 20 decibelios por década. Este es más 20 decibelios por, es más 20 decibelios por década. Ya la de color azul. Ahora, el de esta parte. Hasta 0,1 T sub 1, 0. Y luego de este valor se va con una pendiente positiva porque está en el numerador. Entonces acá dice 0,1 T1, o sea, así. Y esto también se va con una pendiente de más 20. Porque está en el numerador, ¿no? ¿Ya? Y esto que está en el denominador, miren,
00.1T1, ¿no? Entonces estaría acá, 001T1, me indica esto, hasta 001, en bajas frecuencias 0, y a partir de acá se va con menos 20. Ya está. Ahora, ya tengo todo eso. Esos serían los diagramas individuales. Entonces acá estos denominadores son importantes, ya les he dicho, 0,1 sobre T1, 0,1 T1, o sea, prácticamente 0,0, o sea, prácticamente todas, ¿no? ¿Eh? Hasta acá sería una, el otro sería esto, prácticamente las zonas que voy a sumar serían estas, mira, 001, 01, sería estos. En esas 4 zonas tendría que sumar, ¿no? ¿No es cierto? Ya. Como K sub C es igual a 1, tendría 20 logaritmo de 1, 0. Po. Entonces, acá, como esas son las zonas, acá no hay ninguna pendiente, estamos de acuerdo, queda hasta acá. Ahora, acá tendría que sumar en esta zona, o sea, acá hay 1, 2, 3, 4, 5 zonas tengo. ¿Ve? En la zona, en esta primera zona, todo es 0, no hay ni uno pendiente, permanece. Hasta acá. Y a partir de acá hay esta. Entonces se va a menos 20 decibelios por década, hasta cortar la intersección de acá. Ahora acá tengo menos 20. En esta zona tengo que sumar esto. Menos 20 más 20, 0. Acá, hasta este punto. Y acá sumo pendiente porque era 0. 0 más 20, paralelo a esto. ¿Ya? Y finalmente tengo más 20 menos 20, 0. Entonces, este diagramita que está con parte negra es el diagrama asintótico, entonces, de la magnitud, ojo, de la magnitud del compensador atraso adelanto. ¿Ya? O sea, esta forma, esta es la resultante. ¿Ve? Ahora, ¿por qué me está diciendo que este es 1 sobre T2? Por esta situación, ¿no? Porque miren, para que sea una década, por ejemplo, acá, me dice, de acá, tenemos esta relación. Y acá, ¿se cumplirá esto? Miren, por eso, acá, es como si yo tuviera en función a T sub 1. Entonces, acá tendría que ver T sub 1 T sub 1 sería T2 sobre 10, ¿no? T sub 2 sobre 10. No se olviden eso. Ahora, como lo que quiero es verificar esta relación, ¿no? 1 sobre T2 dice que es 0.1 T sub 1. Entonces, a ver, tendría que, a ver,
Este con la finalidad de que esto sea una década, si no, no podríamos hacer eso, ¿no? Entonces t sub 1 es t sub 2 sobre 10. Entonces acá estoy viendo es en función. Entonces, en este caso, este es con la finalidad de que esto sea una década, ¿no? O sea que estoy diciendo que acá 0,1 sobre t sub 1, ¿no? Sea igual a 1 sobre t sub 2. Y eso sale de acá, bueno, ya de esta parte. ¿Ya? Si no le dábamos esto, no iba a cumplirse eso. Esa es la razón. Entonces, esto es importante para el diseño del compensador atraso adelanta, ¿ya? Ahora, acá se obtiene un omega 1, dice. Esto también es importante. Y esa es como la media armónica, por si acaso. También la media armónica entre estos dos. Acá me va a dar un omega sub 1. ¿Y qué cosa es omega sub 1? Hemos dicho, es aquella frecuencia, dice, donde el ángulo de fase es cero. No hay que olvidarnos eso. ¿Ya? Donde el ángulo de fase es cero. Y eso se halla como la media armónica de estos dos. Por eso está en función a T2, 1 sobre T2 y 1 sobre T1. La media armónica es la raíz cuadrada de estos dos valores, ¿no? Entonces la frecuencia omega sub 1 se obtiene de la media armónica de estos dos valores. La media armónica es la raíz cuadrada de 1 sobre T1 sobre multiplicado sobre 1 T sub 2. De ahí me sale eso. ¿Ya? Entonces, este gráfico es importantísimo. ¿Ya? Entonces vamos a volver y borrarlo acá. Descartar. Entonces volvamos acá. Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Esa es la forma. Entonces, para mí lo que me va a interesar es esta formita que tiene no hay que olvidarnos que eso estoy graficando de acá y esto me indica un compensador atraso adelante. Ya está. Ahora, para su entendimiento vamos a diseñar, dice, compense al siguiente sistema cuya función de transferencia, ya está, es esta, es un sistema de tercer orden. Entonces me está dando estas especificaciones, ¿no? Me está dando esas especificaciones, ¿cierto? Ya, vamos a ver. Me está dando 10 segundos, un caso B, una especificación. Me dice margen de fase sea de 50 y margen de ganancia al menos o mayor o igual, ¿no? O sea, esos serían. Ahora, en este caso, a ver, y hay que utilizar un compensador atraso adelanto para este esquema, ya. Entonces, como el sistema tiene una ganancia ajustable K, allá. Si nosotros, mira, si hallamos el K sub B, porque me está dando eso, voy a tener que utilizar este límite de S, G de S. Entonces, yo tendría acá dos valores. O sea, KC por K sería igual a 20.
Entonces, a cada uno de ellos generalmente tengo que hacerla igual a 1. Y puede ser, pues, la ganancia del compensador, ¿ve? Eso es lo que me está queriendo decir esto, por si acaso. Como el sistema tiene una ganancia ajustable K, si considera K sub C igual a 1, de ahí el valor de K es igual a 20. Si no, tendríamos problemas para su cálculo. Entonces, estamos ya asumiendo que la ganancia del compensador es 1 acá. Es 1. O sea, este caso se está referido a esto. ¿No? Por consiguiente, yo tendría que mi K es 20. Entonces, tendría que hallar margen de fase y margen de ganancia. Vamos a ver, de 20 veces, o sea, 20 por esto, nada más como K sub C es igual a 1, y eso sería el G sub 1. Ya está, ¿ve? Entonces, esto yo lo puedo hallar, pues, de este margen de fase o margen de ganancia lo puedo hallar analíticamente, manualmente. En este caso estoy utilizando, dice, voy a utilizar MATLAB para calcular margen de fase y margen de ganancia. ¿Ya? Entonces, hallamos margen de fase y margen de ganancia. Entonces, estoy viendo que su margen de ganancia es este en decibelios. Su fase es también negativo. Miren, ¿eh? Entonces es un sistema inestable, ¿no? Eso significa, si yo, no sé si estará acá, creo que está acá, o no sé si será eso, o es para otra cosa, pero sí debe ser, ese es el diagrama. Entonces, acá yo tengo, a ver, el cruce a 0, por si acaso, me está diciendo que es hacia abajo. Y de acá para allá, o sea, cuando cruza 180, allá está bien, pues esto es. Entonces, por esa razón es un sistema inestable, ¿no? Porque miren, no se olviden que para hallar el margen de fase, su cruce a 0 decibelio, bajo acá y está por debajo de 180. Ahora, para su cruce, o sea, para valor de su margen de ganancia está por encima, también es, ¿no es cierto? Ya, eso es lo que me dice esto. Es un sistema completamente inestable, ¿no? Entonces tiene margen de fase, estamos viendo que va a estar, porque si yo subo hacia arriba, voy a encontrar que está por encima. Y ese es margen de fase negativo. Por encima de 0, por debajo es positivo. Y esa es la convención que se tiene en diagrama de Bode. Y encima también, ¿no? El margen de fase por debajo de menos 180 es negativo y por encima es positivo. Entonces se tiene un sistema completamente inestable. Entonces, eso es lo que hemos determinado con eso. Entonces, el siguiente paso, ¿qué se hace para el diseño? Dice, en el diseño de un compensador atraso se selecciona la nueva frecuencia de cruce a partir de la curva de G sub 1, ya está. Y este es esa de G1, por si acaso. Ese es el diagrama de Bode de G sub 1, ¿ya? Dice, en el diseño de un compensador se selecciona la nueva frecuencia de cruce a partir de la curva. Se observa, dice, o sea, hay que buscar esto. El cruce a menos 180, ¿qué hora es? Sí, falta, tenemos corto de hora. Entonces, vuelvo acá. Entonces, hallo el cruce a
con 180 del argumento y encuentro ahí la frecuencia de cruce. Eso es lo que debo hacer en este sistema. Y ese es 1.41. Y ese punto es muy importante acá. ¿Ve? Por eso me dice. Entonces, para el compensador en la parte de atraso, entonces, nosotros, para el compensador primero vamos a diseñar la compensador en atraso. Entonces, tenemos que seleccionar a una década, eso es lo que me dice, ¿no? Ahora dice, a fin de que el adelanto de fase requerido sea alrededor de 50, que eso es lo que me está pidiendo acá también. Es esta, ¿no? Entonces, un compensador atraso-adelanto. Entonces, esto es importante. Se selecciona la frecuencia de corte del C del compensador de la parte a una década. A una década es 0.141. Ya estamos empezando a diseñar la parte de atrás. Y esto sería el cero de la parte de atrás. Ahora, con el máximo adelanto de fase deseado, se obtiene beta. Y como mi phi sub m es 50, ojo, ustedes, bueno, acá era el seno de phi sub m era 1 menos alfa sobre 1 más alfa. Pero como alfa es 1 sobre beta, estamos ahí beta, por si acaso, acá, ¿ve? Entonces, todo lo voy a trabajar, porque este es alfa, por si acaso, ¿no? Entonces, esa es la fórmula que hemos utilizado en la parte de adelanto. Ya está. Entonces, todo lo vuelvo en función a B, y como mi phi sub m es 50, acá igualo a 50, de ahí hallo igual a beta. Miren, ¿eh? De ahí sale beta 7.548. ¿Ves? Ya está. Se escoge, o sea, puedo escoger 10, ¿no? ¿Qué pasaría si yo pongo beta igual a 10? Phi sub m es 54.9, ¿no? Puedo trabajar con este valor también. Generalmente por eso les digo, el beta pues es 10, 15, 20, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces acá estoy reemplazando 10 menos 1 es 9. 9 sobre 11 me va a dar, puedo hallar el ángulo beta que me va, o sea, me va a dar phi sub m 54.9, ¿no? ¿No? Entonces acá tendría que poner pues 10 menos 1, 9. 9 entre 11, phi sub m sería arco cuyo seno sea esto, y me va a dar 54.9. Y no estoy lejos de acá, ¿no? Pues el valor de beta igual a 10, ¿ya? Entonces, si es 10, entonces ya pues, yo ya tengo el valor de acá. Entonces, el polo sería entre 10. 10, 0, 0, 141. Y esto ya sería la forma del compensador en atrás. ¿Ve? Esto sería la forma del compensador. Ya tengo la parte del atrás. Me faltaría la parte de adelanto. Ahora dice, para la parte, se utiliza el valor de la magnitud a la frecuencia de cruce de... Ajá. Esto es importante. Entonces, para la parte de atraso, eso es lo que se hace. Ahora, para la parte de adelanto se utiliza el valor de magnitud y la frecuencia de cruce de ganancia. Ver diagrama de... Como la nueva frecuencia de cruce de ganancia es 1.41, miren, se encuentra
la ganancia de 1,41. Hallamos G de 1,41. Y eso, ¿dónde está? Acá está, en 1,41 me da 10,5. De ahí estoy hallando el 10,5 por si acaso. A esa frecuencia me está diciendo que debo de hallar 10,5. A partir de este es posible dibujar una línea recta de pendiente más 20 decibelios por década. Entonces, tenemos que ubicar, dice, el punto 1,41 menos 10,5 decibelios. Allá. Dice que pase, dibujar una línea recta de pendiente, dice, positiva, que pase por el punto este. ¿Ya? Por el punto 1,41 menos 10,5. Entonces, este mismo diagrama lo hemos pasado acá. Es como si a mí me estarían diciendo, a ver, acá cómo haríamos, a ver, según lo que me dice esto. ¿Dónde está? Esta parte. ¿Dónde estaría el punto 1,41 menos 10,5? Simple, ¿no? Acá. Entonces sería su espejo. Este sigue siendo la misma frecuencia, menos 10,5 sería hacia acá, ¿no? Este sería el punto, por si acaso, que me está diciendo menos 10,5. O sea, estoy diciendo un espejo. Entonces, menos 10,5. Y por acá voy a dibujar, me está diciendo una recta que pase con una pendiente de más 20, o sea, por este punto. Este es el punto, ¿no es cierto? Menos 10,5, 1,41. Y por acá le pasa una pendiente de más 20 decibelios por década. Eso es lo que me está diciendo. Y eso es lo que se veía en acá, ¿no? Entonces, esta recta es la que estoy trazando, señores. Esta es la de color rojo. El de verde es de referencia, ¿no? Para trazar una recta paralela de más 20 decibelios por década. Y este es el punto, por eso acá me está diciendo menos 10,5, 1,41 y paso por ahí. Ahora acá lo que me interesa es el corte. El corte a 0 decibelios, o sea, el corte a 0 decibelios y a menos 20 decibelios. ¿Por qué? Porque acá, miren, ¿dónde está eso inicial? Por eso les dije. Esta parte, miren. Entonces, esta es la parte de adelanto. O sea, esto corta a menos 20 y esto corta a 0. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy utilizando esta parte. ¿Eh? Acá. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Entonces, el que corta a 0, ¿no? Acá hay dos valores. Dice que corta en 5 a 0 decibelios, ¿no? Corta, ¿no es cierto? Acá en 5 y a menos 20 le corta en 0,5. Y esos son los valores, miren. Y esos son los valores, me dicen, miren, que pase por, ya, es la frecuencia donde intersecte a menos 20 es 0,5. Eso es lo que me está diciendo acá, ¿no? Y es el 0. Es el 0 del compensador en adelante. Y donde corte a 5 es el polo. ¿Ve? La parte de adelanto. Por esta situación ya les estoy diciendo, ¿no? Por eso. Entonces el 0 se ubica acá. Y el polo en este punto. En corte acá. Eso es lo que me está diciendo. Y ya tengo. Todavía falta, no hay ningún problema. Entonces es lo que estoy haciendo acá, ¿no? ¿Eh?
¿Ve? Acá y corta acá, en 5 y 0. Entonces, este es el polo y esto es el 0. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, este es 0, el polo. Entonces, prácticamente la función de transferencia de mi compensador sería todo esto, ¿no? ¿No? Así de esa forma nomás se traza esto por si acaso, de un compensador atrás o adelanto. Entonces, esto sería la función de transferencia. Creo que acá se verifica algo, no sé si se verifica para ver cuánto es el margen de ganancia, margen de fase, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, margen de fase dice 50.86. ¿Cuánto me pedía? ¿Cuánto era la especificación? 50. Cumple. Margen de ganancia, 13. Ya, ya les he dicho que BODE solamente me dan valores numéricos, no me dan decibelios. Por eso esta última parte me sirve para convertir en decibel. Entonces, ¿cuánto es? 13. ¿Cuánto me decía a mí? Acá. Al menos, o sea, mayor o igual que 10. Pues 13 es mayor o igual que 10. Entonces estaría cumpliendo con las especificaciones que me están dando, ¿no? Estoy cumpliendo. Se está cumpliendo con las especificaciones, ¿no? ¿Qué cosa más tenemos que verificar, señores, para irnos hoy día? Entonces, el próximo, antes de olvidarme, el próximo martes van a tener un examen todo sobre cómo hallar los parámetros, por si acaso. Inclusive creo que podemos incluir hasta... A ver, vamos a, ahorita antes, mejor acabemos esto. Acá estoy verificando, ese sería su diagrama de Bode. Ah, ya, este es un trabajo. Este es un trabajo para su casa. Ya tienen un trabajo más, entonces varios trabajos, ¿eh? O sea, es de la misma forma, pero, ¿no? O sea, tienen que hallarme esto, ¿no? La función de transferencia del compensador, verificar igual, ¿no? Es un trabajo, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa más me faltaba verificar acá? Ya, estoy cumpliendo. A ver, para ir, ¿no? Ya. El caso B, nos faltaría el caso B, pues. 50 margen de ganancia, estamos cumpliendo. A ver, vamos a ver qué sucede con el caso B. El caso B lo pueden hallar acá nomás, ¿no es cierto? El caso B no hay que olvidarnos ese límite de todo esto por S, por todo esto cuando S tiende a 0, ¿no? Ese es el caso B. A ver, verifiquemos eso para irnos, por favor. Ya. Acá sería, a ver, verifiquen ustedes, ya. Eso lo verifican, ¿no? Esta S, con esta S se van a ir. No. Ya, el resto es aproximadamente 20 entre 2, 10, 0,5 entre 5, 0,100. Entonces, sí creo que me da. Porque esto es más o menos 10, ¿no? 10, 10, 100 por esta, igual, pues. Entonces, sí se cumple también. Entonces, eso nomás es el caso B, por si acaso. ¿Ya? Entonces, hasta ahí será. Hay que descartar. Y detenemos la grabación.